Súper. Bueno, primero nada, agradecerles por estar aquí. Este es nuestro evento de evolución, por haber sido beneficiarios del fondo de DAFO para la producción de largometraje de ficción del año 2021. El proyecto se llama El Río, el director es Juan Diego Cervat, que nos acompaña hoy día, y la productora Melissa Puch, yo también soy una de las productoras, Claudia Chávez. Y bueno, este es nuestro evento de devolución y para el evento hemos decidido contarles un poco sobre el proceso de hacer la película, desde el momento que aplicamos a los fondos de DAFO hasta nuestras miras hacia el futuro con la película para la etapa de distribución. Pero es un poco contarles todo el proceso, ¿no? Desde el desarrollo, la producción, los aciertos y retos de cada etapa, la postproducción y pues la distribución. Yo creo que esto podría ser más como una conversación, entonces nosotros vamos a ir comentando ciertas... em, nosotros vamos a ir comentando sobre los procesos, pero si alguno tiene una pregunta, si hay alguna duda, pues nos puede interrumpir o puede poner la pregunta en el chat y nosotros se la contestaremos. Y si no, pues al final también pueden hacer sus preguntas y nosotros súper felices las contestaremos. Igual este video va a estar colgado en un link gratuito en YouTube, así que si creen que a alguien también le puede servir lo que vamos a comentar en este pequeño conversatorio, pues se lo pueden compartir. Entonces, empezamos. Nosotros, como comenté al inicio, ganamos el fondo de producción del largometraje de ficción en el 2021. Postulamos a DAFO, ese fue como el primer paso para hacer esta película, ¿no? Entonces, yo no sé, Meli, si tú quieres compartir un poco de cómo fue el proceso de postulación de la película, o tú también, Juan Diego. Para esta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para este proceso de postulación tuvimos que armar una carpeta que contempla varios ítems del desarrollo del proyecto. Es decir, hay que armar un presupuesto, el guión de la película, que puede estar en una primera versión, y un planteamiento de cómo el director un poco se espera grabar esta película, no tanto como el mood que le quiere dar, el arte, no sé, la luz, y un poco de cómo se espera grabar toda esta película. Esa fue la primera etapa que tuvimos en este proceso, ¿no? Armar esa carpeta de producción para el fondo. Y felizmente fue la primera, en la primera la agarramos y ganamos este fondo. No sé si Juan Diego quieres comentar un poco más. Yo le quería pedir a Juan Diego, antes de que comentes lo que Sí. quieras comentar, si es que nos puedes contar un poco también de lo que va la película, que perdón que me salté esa parte. Ya, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la película está inspirada en los últimos días del poeta peruano Javier Heró. Y digo está inspirada porque en realidad el protagonista de la película no se llama Javier Heró, sino Rodrigo Machado, que es el seudónimo que Javier usaba para poder escribir su poesía más radical, ¿no? Más arengosa, por así decirlo, más política. Es más que le llamaba poesía de cambio, ¿no? Entonces esto dio un poco la libertad de escribir un guión de este personaje que es Rodrigo Machado, y a la vez también Javier Heró. Entonces es los últimos días de este personaje de Rodrigo con este grupo de guerrilleros que vienen de Cuba y tienen que entrar al Perú por Bolivia. Entonces atraviesan la selva, llegan a la frontera y cruzan hasta que llegan al primer poblado peruano, donde transcurre ya hacia el final de la película, ¿no? El grueso de la película es ellos en la mitad de la selva caminando y sobreviviendo, ¿no? Es como una clase de película de época, como un road movie de época y
de supervivencia. Eh, ya, bueno, con eso dicho, claro, nosotros postulamos con el guión y se presenta una carpeta de propuesta de realización. En la propuesta de realización está todo lo que decía Meli, ¿no? Que es el mood de la película, lo que va a respirar la película, ¿no? Hay propuestas, sí, de arte, de locaciones, de fotográficas, referencias de películas. Y mucho también, sobre todo el tipo de propuesta de realización que hice o que hago, hay mucho texto, mucho escrito, mucho como tratando de aterrizar a conceptos todo, a palabras y a ideas, ¿no? Para que quede mucho más claro y claro, nosotros después de presentar esto y pasar a una segunda etapa que es el pitch, ya digamos que al tener toda esta carpeta donde se deja entender cómo va a ser la película, el pitch pasa a ser un momento en el que te enfrentas a un jurado que te hace preguntas no sobre lo que ya hablaste, no sobre la carpeta, sino ya un poco como cuestionándose algunas cosas sobre el guión. Una de las preguntas fue muy claras que uno de los jurados me preguntó en la página 43 del guión, dice esto y cómo está enlazado a la primera parte del personaje. Entonces se vuelve como algo mucho más, más de conversatorio, más atractivo también no estar hablando cosas que ya son muy obvias, sino ir un poco a preguntas como súper genuinas de querer entender el proyecto y entender si uno entiende las dificultades y los retos que tiene el proyecto, porque cada proyecto tiene sus retos y dificultades, y ese sobre todo al tener todo el rodaje en la selva está llena como de muchos retos, ¿no? Entonces, un poco eso como en esa segunda etapa que es el pitch y bueno, claro, nosotros ganamos el pitch y con eso fuimos beneficiarios. eh, y, y bueno, eso, ¿no? Eso, no sé si se me pasa algo más de esa etapa. No, creo que eso hay. Bueno, también se presenta un plan de rodaje, ¿no? Como en cuántos días, cuántas semanas piensas hacerlo, un montón de cosas muy de logística desde la producción y la dirección para cómo se va a desarrollar. Hay una pregunta que hicieron, Sí, voy a responderla antes que me olvide, de Patricia. ¿qué actores Los actores, participan? los actores son protagonistas de Jorge Guerra y de ahí todos los otros grupos de guerrilleros son Joaquín Escobar, Diego Pérez, Bruno Espejo, Héctor Flores y Lucho Ramírez. Este, sí, y Luchito, Ujú. que es como el arma secreta de la película, que acompaña a los chicos por la selva. Eh, y bueno, y también tenemos actores que, claro, no tienen el protagonismo que tienen los que acabo de mencionar, que están durante toda la película, o por lo menos el 90% o Joaquín y Jorge están en el 100%, eh, que son, eh, que son actores de Pucallpa, y también hemos trabajado con gente de Honoria, que fue donde se realizó la película, donde hemos tenido ahí secundarios también y extras, pero casi toda la película sucede en la selva, rodeada de árboles y animales, entonces el grueso de los que participaron son estos cinco, seis, creo, seis. Sí. Y las personas que Eh, participaron de La Selva no eran actores, o sea, los de Pucallpa sí, pero los de Honoria eran personas naturales, no eran actores con que... ganas de actuar nomás, ¿no? Pasión, claro. Sí, 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 sí. Yo lo único para cerrar la idea y ya pasar a la siguiente etapa es que sobre la aplicación a DAFO, y esto puede sonar muy básico, la verdad, pero es el consejo que siempre doy, es que si vas a postular a un fondo de DAFO, lee las bases, lee muy bien las bases, si puedes léelas más de una vez. Em, y además también, si es tu primera vez aplicando a un fondo de DAFO, pues apóyate en gente que ya lo ha hecho antes y que tiene experiencia armando carpetas de producción. Creo que con eso podemos terminar la parte de DAFO y si alguien tiene alguna duda, pues se las podemos contestar. Luego de DAFO nos faltaban cerrar algunas cosas del guión de la película. Teníamos Ujú. una versión bastante
buena, pero todavía sentíamos que habían cosas que le faltaban y por eso Juan Diego aplicó a un par de espacios de, sí, laboratorios creativos. Uno fue el Bolivia Lab, y que es bueno, en Bolivia, y el otro es Cinefilia, que fue en Colombia. No sé si, Juan Diego, si nos quieres contar un poco de ambas experiencias. Sí, más o menos fui casi, primero al de Bolivia, después al de Colombia, que fue en Medellín, y el de Bolivia fue en Cochabamba. Fue casi una semana, 2 semanas de diferencia. Eh, el, el- lo que tienen estos laboratorios es que te encuentras, bueno, te dan asesores, te encuentras con gente también que está en la misma situación que tú, en la misma posición que tú, que va con sus guiones, que recibe asesorías y masterclass, y de alguna manera, eh, nada, te sientas un poco como a retomar algo que ya de alguna manera, depende, bueno, depende en qué instancia. Yo la verdad, como ya habíamos ganado el fondo, yo entendía que tenía una versión final del guión, pero claro, a ir al laboratorio después de ganar el fondo, tuve como que tratar el guión no como una versión final, sino como una versión capaz intermedia para poder llegar a una final final. Y esos espacios son como para eso, ¿no? Como para sentarte con un asesor y poder desestructurar el guión y poder entenderlo desde otras visiones, con gente con mucha experiencia. A mí el asesor en Bolivia fue Juan Pablo Richer, que él es director, es guionista y es editor. Entonces, desde donde lo veía, era muy interesante porque ya estaba montando, sobre todo es muy editor, él entonces estaba montándolo mucho en su cabeza mientras hablábamos desde el papel. Su primera película se llama El Río también, fue muy interesante esa coincidencia. Eh, bueno, y en Bolivia Lab éramos muy pocos, éramos uno de cada país de Latinoamérica. Hicimos un grupo muy, muy chévere en el que hablamos mucho de nuestros proyectos y eso ayuda también, ¿no? Como estar compartiéndolo con personas que tienen como las mismas ganas de sacar adelante su película y su proyecto. Y en Colombia pasó lo mismo, era un grupo mucho más grande, el de Cinefilia. eh, y lo único que tenía diferente el Cinefilia era que había un grupo de guiones que sí estaban expuestos a que todos los lean y todos después puedan opinar como en una clase de asesoría pública. Y a mí no me tocó ser uno de esos guiones, pero también presencié muchas asesorías públicas donde todos participaban y, y ves, ¿no? Cómo a muchos lo toman bien, les sirve, los ayuda, otros sufren, pero está bueno también como para exponerte y, y parar también la idea frente a un montón de gente, ¿no? Para ver cómo se ve, ¿no? Antes, sobre todo desde el guión, ¿no? Para ver cómo se puede recibir ya desde las palabras, la idea y la peli. Este, sí. Eso, no sé si hay alguna pregunta sobre los laboratorios que capaz obvié por... Bueno, en este caso con el río fuimos a dos laboratorios, pero creo que nuestra reflexión o nuestro consejo alrededor de los espacios de creación es que, claro, si eres como un director, guionista independiente, ir a estos espacios es demasiado importante, ¿no? Es un espacio de muchísima retroalimentación, como decía Juan Diego, no solo de los asesores, sino también de los otros colegas de otros lados, con otros contextos, con otras miradas que también pueden como ayudar a que tu proyecto crezca, ¿no? Con otras miradas que probablemente uno ni se había imaginado. Entonces, hay muchísimos más. Yo los invito a revisar qué otros laboratorios hay. En México hay uno que se llama Cinequanon Lab, que es increíble. Em, Hay uno bueno, el de Ibermedia, que es en España, pero es para todo Iberoamérica. Ahora no me acuerdo de otros espacios más, pero si por ahí me acuerdo, lo escribiré por el grupo. Y bueno, luego el siguiente punto fue que cuando ya empezamos a revisitar este guión de Juan Diego y a em, aterrizar números, aterrizar presupuesto, pues
el presupuesto excedía a lo que DAFO te da. Entonces, como estrategia, buscamos una coproducción. Entonces, tuvimos una temporada de búsqueda de coproducción en el que, pues, presentábamos la película a diferentes productoras de Latinoamérica que pudiesen interesarse. No sé, Meli, si tú quieres agregar algo por ahí. Para eso con Juan Diego nos arriesgamos porque sí era como apostar un poco en ese momento. Fuimos al Ventana Sur, que es una etapa, festival de industria también, donde van diferentes personas llevando o proyectos o agencias de cine o otras casas realizadoras a nivel internacional. Entonces, participamos en el 2022 creo, sí, en el 2022 y tuvimos reuniones con varias casas realizadoras de otros países, productores de otros países, agencias de distribución también, donde les pichamos el proyecto, o sea, les contamos un poco de qué iba, cuál era nuestra búsqueda, qué era lo que buscábamos de otro país. Nosotros buscábamos una coproducción minoritaria del otro país, ya que nosotros ya teníamos el fondo de DAFO y al tener el fondo de DAFO estamos obligados a ser la mayoritaria, ¿no? La productora mayoritaria del proyecto. Entonces, ahí conocimos a varias personas. eh, Salimos con una persona que se veía súper interesada, que después decidimos no ir con ese país, pero en verdad fue una experiencia como súper chévere de poder como pichar el proyecto, encontrar, o sea, recibir devoluciones también. Toda esta etapa de desarrollo es súper importante porque en verdad al ir contándole la historia a otras personas recibes como consejos o otras miradas que ayudan a crecer el proyecto, a enriquecerlo. O sea, no necesariamente a cambiar tu postura, pero ayuda, sirve como que el guión o la historia la escuchen personas que están alejadas a la realidad de uno, ¿no? Al que la ha escrito, al que se conoce ya toda la historia, siempre es bueno como escuchar otra postura. Entonces, siento que fue como súper enriquecedora esa parte y eso nos llevó a cerrar una coproducción con Colombia, que es con el que tenemos la coproducción hasta el momento y que ellos lo que ven es toda la parte de postproducción del proyecto. Entonces, esa etapa ha sido como súper chévere. Creo que, Chata, tú podrías contar un poco más de esa Sí. etapa de coproducción con Colombia. Sí, bueno, la empresa con la que coproducimos es Monarca, es una empresa colombiana. Ellos son la parte de coproducción minoritaria y sí, como decía Melissa, pues nosotros nos hicimos cargo de toda la parte de producción y ellos de la parte de postproducción, ¿no? Entonces sí, ha sido súper interesante trabajar con ellos, hemos recibido un montón al final, hacer cine es un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, sí, todo el proceso con Monarca ha sido súper interesante, de muchísimo aprendizaje también para nosotros productores emergentes, así que eso. Y bueno, ahora sí llegamos a la parte de la producción de la película, de los retos, de los aciertos, porque toda la película se grabó en Pucallpa, de hecho en Huánuco, exactamente, ¿no es cierto? Honoria queda en Huánuco. Pero digamos, para llegar a Honoria, lo más accesible es desde el aeropuerto de Pucallpa. Entonces, no sé, Juan Diego, si quieres contar un poco de la experiencia si quieres hablamos un poco de la pre, ¿no? Bueno, el casting ya lo mencionaste, pero un poco del proceso de casting, del scouting. Sí, sí, sobre el casting un poco fue para elegir a los chicos. Bueno, el primero que digamos que lo hablé, que lo conocí inmediatamente, quería trabajar con él, fue con Lucho, que en un viaje a República Dominicana me lo presentaron y lo vi actuar y dije, increíble, Lucho es el personaje que estaba buscando para que acompañe a los chicos.
Y ya después de eso empecé bueno, conocí a Jorge Guerra, eh, y no fue, no me demoré mucho en decidirlo, lo vi en un montaje, y, y por la presencia que tenía y la mirada, es como que reconocí un poco lo que estaba buscando, hablé con él y le encantó la idea y fue como muy rápido que empezamos a trabajar casi como 2 años antes de hacer la película, empezar a conversarlo. Y a los demás fue un poco, ¿qué sería? 5 o 6 meses antes de empezar la pre, empecé a entrevistar muchos actores limeños y, y nada, y fui encontrando, tenía los perfiles muy claros de cómo quería que sea cada uno, entonces fui entrevistando muchos actores y encontrando poco a poco al grupo, ¿no? Y el último que se sumó fue Joaquín Escobar, que se sumó creo que un mes antes de empezar la pre, una cosa así. Eh, y eso, no sé si tienen preguntas bueno, el casting básicamente en realidad fue irnos a tomar un café, a conversar, a ver cómo pensaban ellos, cómo sentían ellos la historia y la idea que yo les contaba. Eh, eh, sí, casi que ninguno me pidió leer el guión. Fue como un poco como que se los pichaba y fue bonito eso porque fue encontrar la conexión que había entre ellos, yo y la historia, como desde cómo yo se los explicaba, más de cómo estaba escrita. Después ya lo leyeron y fuimos avanzando, ¿no? Pero fue bonito eso, ¿no? Como encontrar que ellos se unan al proyecto solo desde conversarlo y hablar de cómo nos sentimos con la historia y con la temática. Y también yo creo que algo que les interesó mucho, que lo hemos conversado después con los chicos, es que irnos a meter un mes entero, un mes de rodaje a la selva, a todos les pareció una gran idea. Y creo que como actores muchos buscan eh, meterse en los proyectos de esa manera, ¿no? Y bueno, y en general el rodaje fue así, la película un poco que nos secuestra a todos, ¿no? Para estar ahí metidos y solo como que estar rodeados de las locaciones y eso. Entonces, también es interesante ese proceso de hacer una película sin poder regresar a casa a dormir o a ver a tu familia, ¿no? Que no todo el mundo puede aceptarlo, hay mucha gente que seguramente no lo acepta, eh, pero por lo menos en el casting, en el cast, en el equipo, los chicos estaban como muy contentos y muy ilusionados con tener esa experiencia más inmersiva de hacer una peli. Eso con el proceso de elegirlos a los chicos, de castear. Y bueno, sobre la locacionada, el scouting, creo que fui una vez eh, bueno, yo ya conocía el lugar, es un sitio que yo conozco, entonces eh, había muchos lugares que yo podía ir y señalarlos y decir, acá es esto, acá es esto, acá es esto. Lo demás, bueno, pero igual era como un 20%, tampoco era mucho, un 25%, pero entendí el lugar como para saber que podíamos encontrar todo a los alrededores. Y fuimos a hacer un par de scoutings antes de ir al rodaje, que fueron como de una semana cada uno. Uno creo que fue 10 días o 7, no me acuerdo muy bien, pero fue ya como hacer un reconocimiento también del lugar donde nos vamos a quedar, de, de encontrar, ¿no? A los runners, a la gente que nos iba a ayudar en producción, a los extras, o sea, es casi como que tomamos el Honoria para poder hacer la película y es más, tengo que hablar de Eric, encontramos a Eric es un chico que él
realmente no sé a qué se dedica porque tiene un montón de animales, tiene su moto con la que lleva y trae cosas, trae gente, hace un montón de cosas, es como, trabaja Todísimo. en un montón de cosas, es un todista de honor, el todista de Honoria. Y claro, fue un asistente de producción que atrapa animales, atrapa sapos, atrapa chanchos, atrapa, con su machete, abre espacio entre la maleza, maneja bote, maneja moto, maneja carro, monta caballo. Era como increíble, el tipo hacía todo, todo, todo. Este, y muy divertido y muy buena onda. Salió de extra en una escena porque tenía que aparecer y es un gran extra porque aparte muy naturalmente tomaba una gaseosa y cuando había que hacer otra toma iba y él solito se rellenaba para que la continuidad de la botella de gaseosa esté perfecta. Es como que entendió el proceso cinematográfico como muy rápido y sin haber estado nunca haciendo una película. Entonces también parte de hacer el scouting fue encontrar todas estas manos nada, para que nos ayuden, ¿no? Porque el terreno era difícil, de repente llovía, y los animales, y el calor, ¿no? Entonces, parte del scouting también fue eso, ¿no? Encontrar gente, encontrar los lugares. No llegamos, creo que nos faltaron dos locaciones que no encontramos hasta el rodaje, que ya tuvimos que encontrarlas ya estando, empezando, llegando un poco antes de empezar el rodaje, ¿no? Y sí, un poco eso como pre, ¿no? Bueno, yo fui creo que 3 semanas antes, 2 semanas antes a hacer un poco más a terminar de castear a la gente de allá, a, sí, a avanzar con varias cosas. Este, sí, estuvimos un rato. Tú, Meli. A ver, un poco para hablar del equipo técnico, del equipo de producción con el que trabajamos. La gran mayoría del equipo fue desde Lima, creo que un 90% del equipo, sobre todo las cabezas de área, eran de Lima, personas con las que ya habíamos trabajado antes nosotros. Perdón, no solo de Lima, también de Cusco, porque el director de Ah, director fotografía de fotos de Cusco. Sí, es verdad. Sí, fueron de Lima, una persona de Cusco y una persona de Colombia. Y el gaffer es cajamarquino, ¿eh? ¿Y quién? El gaffer es cajamarquino, igual. Es verdad. Y el gaffer es cajamarquino. Bueno, pero todos los conocemos de trabajar en Lima y es por eso que Lima es lo que nos vincula. Y gran parte de lo que es asistentes, runners, personas de logística sí fueron de tanto de Pucallpa como de Honoria. De Pucallpa también existe perdón, la coordinadora de producción es de Pucallpa. Ujú. Eh, Mar. Mar. Y Es, y la sonidista también. Sonido también. Sonido también fue de Pucallpa, Mireia Y el aquí. asistente de arte también. Sí, hay gran parte del equipo que era de Pucallpa. En Pucallpa existe la Escuela de Cine Amazónica, eh, donde hay bastantes personas, hay bastante talento en Pucallpa que se dedica a hacer cine. Entonces sí tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, con muchos de ellos. Y que nos presentaron también a otras personas que ya conocían el lugar, no específicamente Honoria, porque Honoria es un pueblo donde nunca se había grabado antes, pero ya saben cómo es la dinámica de grabar en la selva. Entonces eso sí era súper importante para nosotras, a pesar de que estábamos yendo con la mayoría de cabezas de equipo eran de Lima. Muchos ya habían grabado en la selva, yo no había grabado antes en la selva, era la primera vez, pero ya conocían, es como un territorio complicado, este, pero ya con eso, o sea, teniendo gente que sea de allá, era mucho más fácil atravesar cualquier circunstancia que pueda haber, ¿no? En el momento. Nosotros fuimos en una temporada en la que estaban los incendios del Amazonas, que nos trajeron algunos problemas. Por ejemplo, un día antes de grabar en una locación, nos llaman a decirnos que la locación se estaba incendiando, que era parte de un bosque. Felizmente ese día llovió un montón, que no llovía como hace 2 meses, llovió tanto que se inundaron nuestros cuartos, pero pudimos grabar en la locación.
Pudimos acceder también, que era otra de las cosas que nos daba miedo, no poder acceder por los caminos son de trocha. Este, sí que fue una experiencia súper enriquecedora, en verdad. Grabar en la selva no es nada fácil. Grabar fuera del territorio al que estás acostumbrado en general no es fácil, pero creo que la selva trae como mayores complejidades a los animales, los bichos, el calor, las lluvias a las que como limeños acá no estamos acostumbrados a todo eso. Entonces, acostumbrarnos a vivir 5 semanas ahí fue, fue bastante chévere desde un punto personal para mí y también como profesional. Y nada, y conocer creo que algo chévere de hacer cine y de hacer cine en provincia es que conoces unas realidades que así nomás no las vas a conocer. O sea, tienes que vivir en la realidad de ese pueblo. O sea, te vuelves ese pueblo y a la misma vez haces a esta gente pasar por una experiencia que no la va a volver a vivir, quizás. Entonces eso es chévere y se les crea como otros, o sea, trabajo para ellos también. O sea, el cine lleva trabajo para otras personas, no solo que los contratamos nosotros para la película, sino que vamos a vivir ahí 5 semanas y esas 5 semanas vamos a consumir, vamos a comprarle a la bodega de la esquina, no sé, etcétera, muchas cosas. O sea, creo que Viento, comidas, es como... oh, sí, al final, hacer una película genera también muchísimos trabajos, ¿no? Sí, es un súper punto lo que... Sí, yo quiero agregar un poco a lo que dice Meli, que me parece muy interesante, que creo que es muy importante, y nos dimos cuenta mientras estábamos en el proceso de hacer la película, es que hacer una película eh, en un lugar como Noria, que es un pueblo chico, ¿no? Que no hay mucha gente, se dinamiza la economía de una manera que nosotros lo hemos presenciado, hemos visto cómo estaban todos trabajando, tenían más trabajo del que no dejaron de hacer su trabajo, sino que agregamos más trabajo, que estaban felices de hacerlo. El hotel donde nos quedamos, tuvieron la oportunidad de renovar algunos espacios del hotel. Entonces, de alguna manera se veía eso y es muy interesante ver cómo una película, que esta es una película chiquita, no es una película como grande, ¿no? Con un gran presupuesto, pero una película chica, independiente, cómo puede dinamizar la economía de diferentes lugares. Yo creo que si se empieza a hacer películas por todo el Perú y aprovechar los diferentes lugares que hay, si se entiende que se genera mucho más trabajo y se dinamiza la economía, eh, nada, podemos hacer algo muy, muy importante con esto y que alcance a un montón de gente. Este, Sí. que está bueno eso. Totalmente. Perdón, Luis Fuentes tenía una pregunta que no le hemos podido contestar y era relacionada a nuestra participación en DAFO. Sí, postulamos solo una vez y pues esa vez ganamos, que fuimos muy afortunados. No pasa, bueno, no sé si no pasa mucho, yo no tengo los números, pero por lo menos yo que soy productora y he postulado muchas veces, te diría que a mí mis proyectos, por lo menos la primera vez no sé cuál ha ganado por primera vez, creo que este nomás, pero es complejo, sí. Y hay otra pregunta, de Lele, ¿de qué forma crees que ha influenciado la mística de Honoria en la poética de la película? Eh, mm, yo creo que o sea, yo creo que es como lo que estaba diciendo hace un rato, que estar en el lugar, por ejemplo, la primera semana nos quedamos en Shanai, que es una clase de Olosh. a ver, sí, es un ecolodge en un monte que tiene unas aguas calientes, termales, que son las mismas aguas que vienen de Mayantuyacu. Nos quedamos los primeros 5 días y empezar la película ahí y digamos que salir de tu habitación, que era una habitación, o sea, casi todo eran en realidad mosquiteros de pared, y estar ya en la locación fue, fue
nos entregaba eso que muchas veces nosotros que, bueno, que estamos acostumbrados a los rodajes, despertarte en tu casa, ¿no? Salir, tomar el taxi o te vienen a recoger y vas, llegas, tomas desayuno, o sea, digamos que ya estar en la locación y dormir en la locación y estar como viviendo dentro del lugar donde vas a grabar influye muchísimo, ¿no? Estás como viviéndolo también. Este, y ayuda mucho porque a veces hacer una película, o sea, lo que he aprendido yo sobre todo que es muy mecánico, o sea, estás como que todos los días estás tratando de hacer algo súper lindo y hablar de un montón de cosas capaz muy profundas, todo, pero hay mucha gente que de repente alguien está enfermo, no sé, lo que antes, tu encuadre de cuando fuiste a escautear, que te gustó mucho, ya el río ya no está a la misma altura, o ese árbol se cayó, entonces ya ese encuadre no sirve, tienes que ir a buscar otro, y entonces y de repente la hora, ya es hora de almorzar, y no hiciste ni la mitad de lo que querías hacer, entonces se vuelve también como tienes que como que encontrar el equilibrio entre algo muy mecánico también como de ir a ejecutar algo y aparte querer decir algo como muy importante para ti como personal. Entonces yo creo que estar en ese lugar y estar en la locación y vivir en la locación te ayuda un poco como a poder enfrentar esas dos cosas y entrar un poco más en la mística del lugar porque la selva es súper mística, ¿no? Y tiene como esta cosa... eh, em, sí, como ya muy poética de por sí, ¿no? La naturaleza y la selva tiene esta poesía ya como, Incorporada, por default, sí, ajá, claro. claro, por O la selva, naturaleza. en este Por caso naturaleza. la Claro. selva no era una locación más, era también como un personaje más, porque es una locación viva, o sea, todos los días nos enfrentamos a una realidad incierta, porque al ser como un lugar tan vivo era como qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, como lo que hablábamos, ¿no? De un día se puede estar incendiando una parte donde íbamos a grabar, al otro puede haber un sol gigante, al día siguiente una lluvia que no nos permite sacar la cámara. O sea, nos enfrentábamos siempre a más que una locación, era un personaje más. La selva es un personaje más y súper importante en la película. Sí, hay como que quiero contar solo una pequeña anécdota de lo que dijo, sobre lo que estaba hablando Meli, que es del incendio del día anterior de la locación. Me acuerdo porque cuando nos enteramos y a mí me dijeron, creo que al final de que todo producción ya sabía, y me sentaron y me dijeron, mira, eso es lo que está pasando, entonces hay que ver de replantear, y yo veía al chato, el asistente de dirección, moviendo su plan de rodaje para ver qué hacíamos al día siguiente. Y yo pregunté, ya, pero ¿qué es lo que te dice la persona con la que están hablando? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ella? ¿Cuál es la solución? Y dijo, no, que ojalá que Dios quiera que llueva, ¿no? Mm. Y es como que esa era la solución. Y nosotros, puta, y era como, ¿cómo hacemos para que, o sea, no para que llueva, pero esa era la solución. Y esa noche llovió tanto que quebró los techitos de Ya los pasó todo, sí, ya baños estamos en la casa, ya está todo bien. No, nada y está bien. Ni es mi casa. cayó, cayó el agua en los baños, se empezaron a inundar los cuartos, el agua salía, veías al dueño del hotel a las 4 de la mañana tratando de arreglar, caminando por los techos del hotel, entonces, eh, pasan esas cosas, ¿no? Y pasó eso y fue increíble que la solución la dio como la misma naturaleza, nos dijo, bueno, ahora pueden ir a la locación, ya se apagó el fuego, es el incendio, pero nada, fue muy interesante, como ese tipo de cosas, ¿no? Que se escapan un poco, que tú no las puedes solucionar y se solucionó así, me pareció muy interesante que nos haya ayudado así el clima. Y bueno, Eh, terminé mojado, igual, todas mis cosas mojadas, esa noche fue un infierno, pero se solucionó, ¿no? Siendo en todas partes solo tu cuarto y el del chato y mi baño. Nada más. Es, Nada. Completo, solo tu cuarto y el del chato. hay dos preguntas más. Hay una que todavía no voy a responder porque es referida a la postproducción. Primero voy a responder la de Luis y cuando pasemos a post, respondemos la de Lele. Dice,
por temas logísticos, por presupuesto y por locaciones que tuvieron que sacrificar. Muchas cosas. Por ejemplo, si en el bosque no había baños, ¿cómo lo resolvieron? Y si tuvieron esos problemas, ¿cómo fue la comunicación con el equipo para que sean comprensivos? Yo creo, si quieres puedo empezar yo o tú Sí, sí, me meto. sí. Creo que en general se tuvieron que sacrificar algunas cosas, otras se resolvieron muy creativamente. Sí, creo que nuestro escaso presupuesto y además grabar en la selva en general es caro, es bastante caro. Em, yo creo que con el tema, sí, el tema de los baños, hubo mucho, una etapa de investigación grande para resolver el tema de baños, porque en algunas locaciones el acceso de facilitar baños de estos como los disal, los tal, era imposible, ¿no? Y aparte como estamos hablando de espacios muy calurosos. También era como todo era peor. Entonces creo que mientras investigábamos más llegábamos a la conclusión que era imposible o era buscar bases cercanas o pues eso. Entonces yo creo que sí. O sea, luego al comunicárseles al equipo cuáles eran las alternativas que habían y que realmente no eran funcionales para nada, es que cada uno se dio cuenta que pues sí. Está Mm, bien, es a lo que vamos. Igual hay que pensar que también este fue un equipo eh, de que este proyecto en particular es un proyecto muy, eso no lo hemos comentado, pero es un proyecto muy particular que tiene muchos amigos involucrados, y mucho cariño involucrado. Entonces creo que la gente en sí fue más comprensiva en esos aspectos, ¿no? Y sabían que ir a grabar a la selva ya era complicado, entonces todos estaban como muy claros en ese sentido. mm. En los lugares donde sí el acceso al baño era como tomaba mucho tiempo ir a un baño, se hizo estos baños ecológicos, se llaman, que son como ¿Secos serán? baños secos, que le tiras Secos, sí. aserrín al... O sea, nos armaron que eran unas como de madera, unas cositas de madera, como una especie de silo, pero que se le conoce en la selva como baño ecológico o baño seco, que funcionó bastante bien para los días en los que grabábamos en la selva profunda, o sea, en los que solo estábamos en la selva, bosque. Eh, Eso ayudó bastante. Nunca entré a uno, pero, pero sé que sirvió bastante. Así que sí, en un par de ocasiones tuvimos eso y en otras teníamos, bueno, en Shanai, en el Ecolodge, existía ese baño un poco más pro de los que teníamos en estas zonas que los habíamos construido nosotras. eh, y luego grabamos bastante cerca del hotel. El pueblo de Honor es bien chiquito, entonces estábamos a 2, 3 cuadras del hotel en el que vivíamos. Entonces había la facilidad de poder en esos momentos ir al baño, ¿no? Este, pero sí, o sea, en los momentos en los que estábamos en la selva profunda sí era complicado. Igual creo que lo más complicado en eso fue el tema mosquitos y bichos. Claro. Este, Yo de las cosas que me acuerdo que habían que sacrificar era días de estética, sí. por un tema de presupuesto. ¿Qué más, Juan Diego? No sé si algo más se tuvo que sacrificar o por local. 10 nomás, como 10, Días sí, también de rodaje, 10. ¿verdad? Como tratar, como hacer todo en menos tiempo, ¿no? Y ahí sacrificas desde tu paz mental hasta como, claro, hasta, sí, hasta no tener la oportunidad de hacer algo durante más horas, ¿no? O sea, es como, no sé, vamos, o sea, toma tres, ya, ¿no? Toma tres, toma cuatro máximo, ya lo tienes, no lo tienes, avanzas o sacrificas algo que viene después para hacerlo hasta que lo tienes. Ujú. Creo que el tiempo es lo que más se sacrifica cuando no hay suficiente presupuesto. Y yo creo que igual nunca hay suficiente presupuesto, seguramente, ¿no? Siempre vas a sentir que algo estás sacrificando, pero, pero sí, yo creo que tiempo y sobre lo de los baños y eso, sobre la comodidad, yo sí con los chicos, con todos los actores, por lo menos con los seis,
de Lima, sí les dije que iba a ser duro. Cuando me junté con ellos les dije, va a ser duro, va a ser difícil, no va a ser cómodo y van a pasarla súper mal por momentos. Y fue algo que se los dejé súper claro, ¿no? No les dije, va a ser súper lindo, van a haber cosas lindas, pero van a haber días que lo van a pasar muy mal y lo entendieron y creo que estando ahí ya estaban como Igual. preparados a pasarla un poco mal a veces. Pero igual dentro de eso, creo que el equipo de producción lo que más ha hecho es que dentro de las complejidades, que la gente pueda estar lo más pues cómoda y bien y tranquila y segura, ¿no? Pero creo O que sea, sí, son cosas inevitables, ¿no? O sea, los mosquitos, por ejemplo, ¿no? O sea, es inevitable, todos estábamos picados y nadie estaba contento por estar picado. Entonces, claro, hay cosas que... Y no es lo mismo ir al baño en tu casa que ahí, que, Un siglo. que ahí, por ahí, sí. Este, este, pero creo que la mayor recomendación si alguien va a grabar a la selva, pues es que se asesore muy, muy, muy bien con gente que tenga mucha experiencia grabando en la selva, con gente de la selva, ¿no? Para tener todo a nivel de producción lo más resuelto que se pueda, porque hay muchas cosas y muchas necesidades que en otros espacios no existen. Entonces, eso, asegurarse bien, preguntar muchísimo, más de una vez y eso. No sé si queremos, si tienen alguna otra pregunta del proceso de producción o podemos pasar ya a la postproducción, porque ya no nos queda tanto tiempo, de hecho estamos un poco ajustados. Bueno, voy a pasar directo a la post y si por ahí dejan una pregunta la contestaremos. Em, dijeron, perdón, dijeron acá para los que quieren saber, baños sépticos. baños sépticos, sí. Este, Gracias. Gracias, Gia. Entonces, luego nada, arrancamos con la postproducción. Walter Escamilla fue nuestro editor. Walter Escamilla también es productor de Monarca. Y pues como comenté al inicio, la postproducción la han hecho ellos. En realidad, la parte, voy a hablar de la parte de edición porque creo que ya hablar de post de imagen, de sonido, creo que en este momento, por un tema de tiempos, tampoco lo vamos a tocar tanto, pero solo hablaría de la parte de edición, que pues en esta etapa es un proceso complejo porque tienes que visitar el guión de nuevo, pero al mismo tiempo dejarlo ir un poco. Entonces, tal vez Juan Diego nos puedes hablar un poquito de cómo ha sido tu proceso en la edición. Sí, lo bueno de que el proceso empezó allá, porque Walter viajó, llegó como la segunda semana de rodaje, entonces en su habitación armó la isla de edición, llevó su monitor así grande, su compu, su disco, todas las cosas y armó una isla de edición en su habitación, entonces después del día de rodaje me iba a sentar con él a ver lo que iba a armar, lo que estaba armando, a conversar sobre las escenas que iba armando y hacer modificaciones, jugar con lo que habíamos estado grabando los otros días. Y algunos días de rodaje fue también, ¿no? Me acuerdo un día que estábamos haciendo una escena en un restaurante donde había un personaje que entraba y se sienta en una mesa y pasa una señora llevando comida y del otro lado hay una mesa con otros dos hombres que están mirando a los chicos del otro lado del restaurante y de ahí los hombres se paran y se van. Entonces había como una clase de coreografía y tenerlo a Walter ahí. Hay un momento que lo senté y le dije, oye, mira, ¿tú crees que necesitamos esto o esto? Y como conversar ya desde el montaje mientras estabas grabando la escena porque está el montajista ahí sentado al costado del monitor contigo fue como súper interesante. Y bueno, entonces ya empezar ese proceso mientras está rodando la película fue algo que yo quería hacer. Estaba con muchas ganas de hacerlo. Walter estaba con muchas ganas de hacerlo también, así que se apuntó y viajó para acá, desde Colombia. Así que nada, que empezar así fue diferente a la experiencia que yo tenía de lo que había tenido de haber hecho otras cosas. Y después ir armando la película os- eh, hasta llegar a una versión final tomó tiempo, tomó como, no, sacrificar muchas cosas también. Hay un par de escenas que no están, que tomó,
regresando al tiempo, tomó medio día hacer cada una, o sea, un día entero de rodaje no está. Eh, duele eso, pero como aprender, ¿no? Como a deshacerte de cosas que no van, para entender, ¿no? Sobre todo entender cómo la película te está diciendo qué es lo que necesita urgencia llegar, ¿no? Como que la película, hay un momento de la película que en el guión está a la mitad y a la hora de ya hacer el primer, segundo corte, la película un poco como que estaba pidiendo llegar a ese momento, entonces ya no llega a la mitad, sino ese momento llega en el minuto 28 30 de la película. Entonces es interesante eso, cómo a la hora de estar en ese proceso de edición ya la película te está pidiendo algunas cosas que no tenías como pensadas. Y bueno, y trabajar con Walter, que entiende la película, la entendió desde el guión, y nada, recibir como esta propuesta de alguien que sí, que tiene como una cabeza que está tratando de aportar desde otro lado, ¿no? No es que tenga una cabeza diferente a la mía, de hecho él por el oficio que tiene y por el expertise que tiene como editando siempre, hay como algo que él tiene que es suyo, entonces creo que eso ayuda mucho a escuchar y tener esta propuesta de alguien que tampoco está romantizando mucho el rodaje, y eso es muy importante porque uno llega al rodaje súper romantizado todo, ¿no? De lo lindo que fue y lo que hiciste y cómo te costó todo, y necesitas, yo creo, a alguien como Walter, que es súper duro también, ¿no? Y lo que no funciona, no funciona, y también se ha enamorado de algunas tomas que está tratando de meterlas como sea, porque tienen mucho valor como visual y simbólico y conceptual. Entonces, nada, eso, tener un diálogo con alguien como él está bueno para llegar a lo que la película va pidiendo, porque con él nos hemos dado cuenta que al final la que está mandando cómo se tiene que editar y hacia dónde tiene que ir es la película, y más bien la película está luchando para que nosotros no hagamos lo que nos da la gana, no como por puro capricho de hacer algo, Ujú. sino que la película está pidiendo qué es lo que tiene que ser. Y cuesta a veces llegar a entender eso y a llegar a verlo, ¿no? A mí me costó, creo que recién en la quinta versión de la película, recién pude sentarme y decir, man, ya estoy disfrutando la película, estoy viendo la película, no estoy viendo el trabajo, no estoy viendo la Ujú. cara de todo el mundo, no me acuerdo cuándo grabamos, qué día fue, no, sino estoy ya como viendo la película y disfrutando la película, pero fue como en la quinta versión recién que podía disfrutar la película. Y eso, nada, como mucho aprendizaje. Igual debo decir que nadie disfruta su propia película en el primer corte. No. En el segundo, bueno, Me igual. imagino. Sí, sí, es difícil, es un proceso bien difícil. Voy a volver a una pregunta que te hicieron acá sobre la postproducción y creo que ya vamos Ujú. cerrando, y si por ahí alguien tiene una pregunta más, pues lo comentamos, porque ya vamos a llegar a la hora casi. ¿Y hay algún descubrimiento especial sobre la narrativa de la película en esta etapa de postproducción? Mm. Sí, yo creo que un poco eso, ¿no? Lo que está diciendo. Yo creo que sobre todo em, capaz es como algo muy como teórico, pero sí como encontrar la relación entre los pedazos de la película, no entre ellos, que no, que no se sienta como episódica, también que yo tenía mucho miedo de que se sienta como una cosa como episódica, como que cada pedazo de la película trata sobre una cosa diferente, ¿no? Entonces tratar de encontrar que la película sea una sola pieza. El comienzo de la película cambió mucho del guión, al rodaje, a la primera versión, y a cómo terminó siendo. Yo soy muy contento con el comienzo de la película, pero llegar a eso, costó mucho, y creo que cuando se encontró, digamos que se fijó algo que, que hace que puedas entrar a la película como tienes que entrar a la película. Y creo que es muy difícil. Y yo siempre he sido, a mí siempre me gusta como las primeras imágenes y las primeras escenas de las películas. Creo que por ahí son de los momentos más importantes porque es como entras y tienes que entrar, ¿no? Y si no entras, vamos a ver si después de 15 minutos puedes entrar, ¿no? Creo que va a ser más difícil, pero,
Pero nada, eso no sé si respondí la pregunta, pero creo que sí, como encontrar el tono desde el comienzo, pero no desde que empieza el trabajo de postproducción, sino desde que encuentras cuál es el comienzo de la película. Y eso te va mandando un poco hacia el final. Igual lo último que se encontró fue el comienzo. Por lo mismo, creo que el grueso de la película mandó cómo tiene que empezar. Creo que en la etapa de edición siempre, o sea, siempre va a haber como un redescubrimiento narrativo de la película. Nunca va a ser exactamente, creo que en verdad no es que no pasa eso, de que el guión esté tal cual lo que ves después en la película, ¿no? Siempre hay como un redescubrimiento del ritmo, de la narrativa, de varias etapas. Creo que la película no está terminada hasta que realmente o sea, el guión no está cerrado hasta que realmente la película esté terminada en postproducción. Eso siempre va a ir variando. Y siempre al director le va a costar un poco más soltar el guión con el que fue a grabar, sobre todo ya teniendo el material grabado, es un poco más difícil y es, creo que, un trabajo bien importante el que hacen el director con el editor. Yo como productora, a veces pasa que el director edita su película. Como productora creo que no sé si soy tan fan de eso, porque creo que este, una mirada de editor netamente le da como un ritmo súper chévere, también como otra visión más, y creo que se está haciendo un buen trabajo entre Walter y Juan Diego editando esta película. Totalmente, sí. Yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. No sé si alguien tiene una última pregunta. Como dije al inicio, el video igual va a estar colgado en YouTube, por si creen que a alguien le puede interesar. Y nada, si no hay preguntas, pues muchísimas gracias por estar acá, por su interés y que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. 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 Bye.